En las últimas semanas, imágenes como estas han aparecido en las redes sociales. El mensaje es sumamente fuerte y alerta a los dueños de gatos. ¿Pero realmente es cierto que Whiskas es tan nocivo que puede producir la muerte de mi felino? Después de investigar durante algunos días y tras llevarme unas cuantas sorpresas, en este video les presento un resumen de la información que encontré. Seguramente les sorprenderá a más de uno. En este video tenemos que empezar con lo más sencillo para poder responder una pregunta que es compleja. Primero necesito que imagines cómo sería la alimentación natural de un gato. Después de cazar algún animal, seguramente comería su carne, su grasa, sus vísceras, de repente sus pelos o plumas, quién sabe algún hueso blando y seguramente también beberá su sangre. Como ya te habrás dado cuenta, los gatos son animales carnívoros. Es más, se les clasifica como estrictamente carnívoros por naturaleza. ¿Pero qué significa esto? Que es capaz de subsistir óptimamente solamente consumiendo carne. Entonces, un gato no es como un perro o como un humano y por lo tanto no debe comer lo mismo. Nosotros como humanos obtenemos energía de los carbohidratos. ¿Cuáles son los carbohidratos? Los tubérculos, los granos, las frutas, etc. Pero los gatos no obtienen su energía de los carbohidratos, sino de las proteínas y luego de las grasas. ¿Cuáles son las proteínas? Principalmente la carne o los huevos, pero las proteínas también se pueden encontrar en algunos vegetales. El hecho es que cuando hablemos de proteínas adecuadas para un gato, debemos pensar en su alimentación natural, o sea, proteínas procedentes de otro animal. En ese sentido, la proteína es el macronutriente principal y prácticamente exclusivo para la supervivencia de un gato. Como explica la doctora Alicia Rubio, médico veterinaria especialista en gatos, en el gato, si los valores dietéticos de proteínas son bajos, se empezarán a utilizar las reservas proteicas, por ejemplo, tejido muscular y grasas para la obtención de la energía, conllevando enfermedades metabólicas serias. Esto quiere decir que los gatos siempre deben tener niveles altos de proteínas, o de lo contrario, su cuerpo empezará a consumir sus propios músculos y grasas para conseguir energía. Entonces, si queremos evitar este tipo de problemas, debemos tener muy claro que los gatos deben consumir principalmente proteínas. La mayoría de especialistas coincide en que al menos un 70% de proteínas es lo que necesita un felino como un gato. Antes de continuar, quería pedirte que te suscribas al canal. Es más, si te parece interesante, dale like y compártelo con aquellos a quienes les pueda servir. De esa manera me estás ayudando muchísimo para seguir produciendo este tipo de videos. Tal vez no lo saben, pero el alimento balanceado para gatos se puede dividir en tres grandes tipos: las estándar o de supermercado, las premium y las super premium o libres de granos. Aunque no siempre es tan claro que separa un alimento premium de uno de supermercado, salvo el marketing, lo que debe sorprendernos es que una sola corporación puede fabricar 2 o 3 tipos de estos alimentos. Por ejemplo, Purina Pet Care, que pertenece a Nestlé, es la encargada de producir Friskies, Pro Plan, Cat Chow, Felix y Fancy Fest, entre otras. Por otro lado, Colgate-Palmolive es la dueña de Hill's desde 1976. De repente algunos no sabían ese dato. Finalmente Mars, oficialmente Mars Pet Care, es la corporación dueña de Whiskas, Eukanuba, Royal Canin, entre otras. Sí, la misma corporación es dueña de Whiskas, pero también de Royal Canin. Se puede decir entonces que en líneas generales estas tres corporaciones son las que manejan y dominan el mercado del alimento para mascotas. Su influencia es abrumadora. Imagínate cuánta gente se lo piensa antes de decir algo malo de sus productos. El juicio que se podría ganar. Para poder saber de qué está hecho Whiskas, fui al supermercado y revisé las tablas nutricionales de las bolsas de comida. Esta es una de las estrategias más importantes que tenemos los compradores para saber qué le estamos dando de comer a nuestro felino. Por cierto, lo primero que vas a notar, al menos en mi país, es que no vas a encontrar comidas premium o super premium en el supermercado. Pero claro, si eres una mega corporación y fabricas más de un tipo de comida, ¿qué sentido tendría colocar una comida buena al lado de una que no es tan buena en el mismo establecimiento? O peor aún, si es que tienes una comida que no es tan buena
y también en tu línea de productos tienes una que es medicada, ¿acaso no es un negocio redondo vender aquella que genera el problema y aquella otra que sirve para remediarlo? Bueno, entonces revisé las etiquetas de Whiskas y me di con la sorpresa de que se fabrica en México. Yo pensaba que se fabricaba en Perú o en algún país cercano. Pero lo más importante es que la bolsa de Whiskas determina que tiene un 31% de proteína cruda y más bien no precisa cuál es la proporción de carbohidratos. Sí, menos de la tercera parte del producto es proteína. Lo otro es que no sabemos si su procedencia es animal. En un etiquetado en la parte de los ingredientes se coloca el ingrediente de mayor peso en el producto. Entonces ya podemos tener claro que la mayor parte de lo que hay en la bolsa de Whiskas no es de origen animal. Entonces aquí les presento la tabla completa. Dice que hay de proteína cruda un 31%, de grasa cruda un 10%, de fibra cruda un 4%, de humedad un 12%, de cenizas un 8.5%, de calcio un 1.5%, de fósforo un 1.4% y de taurina un 0.1%. Entonces, ¿qué significan estas cosas? ¿Qué significa proteína cruda, por ejemplo? Entonces vamos a ver parte por parte. Cuando se indica que es proteína cruda, no se especifica si es principalmente vegetal o animal. Sabemos que hay alimentos como la soya que tienen también proteínas. En el caso de la grasa cruda, se dice que proviene de menudencias. En el caso de la fibra cruda, esta es un derivado de carbohidratos complejos, o sea, podríamos considerarla carbohidrato. En el caso de la humedad, se refiere a agua. En el caso de las cenizas, estamos hablando de una medida aproximada de minerales. Otros minerales serían el calcio y el fósforo, y el último ingrediente sería la taurina, que es un aminoácido que necesitan los gatos, que no producen por sí mismos, sino que lo tienen que obtener del alimento. Vamos a hacer algunas matemáticas. Si restamos el 31% de proteína del total del envase, obvio, vamos a encontrar que el 69% no es proteína. Pero algo que debería llamarnos la atención es que si sumamos todos los componentes de la tabla nutrimental, no vamos a pasar del 68.5%. Entonces, ¿en dónde está ese 31.5%? Una hipótesis que podemos manejar es aquella que ha sido establecida por algunos periodistas que han denunciado que muchas de estas marcas de alimento para mascotas no determinan cuál es la cantidad de carbohidratos de sus comidas. Entonces, como no se menciona qué es ese 31%, podemos sospechar que se trata de carbohidratos. Esto es algo que no queda claro y que Whiskas debería especificar. Por cierto, hay un conocido documental francés sobre el tema que les recomiendo. Se llama ¿Qué croquetas para nuestros animales? En ese documental hay una escena donde aparece Thomas Meyer. Este señor es el secretario general de la Federación Europea de la Industria Alimentaria de Mascotas. En un fragmento, tras las reiteradas preguntas de una periodista, él afirma que aquel dueño de mascotas que quiera saber cuál es el porcentaje de carbohidratos que tiene la comida que compra, pues debe llamar directamente al fabricante para averiguarlo. ¿Qué les parece? Más allá de todo lo que significa esta respuesta, llamar y preguntar por los carbohidratos que tiene una comida es algo que deberíamos hacer. Pagamos nuestro dinero y tenemos derecho a saber. Con mayor razón deberíamos saberlo porque los estándares de fabricación para la comida de mascotas americanos son más flexibles que los europeos. Varias comidas que comercializan en esta parte del mundo siguen las regulaciones de la AAFCO. ¿Y qué es la AAFCO? La Asociación de Funcionarios Estadounidenses de Control de Alimentos. Por ejemplo, en el mercado peruano se comercializa Mi Mascot. Y Mi Mascot dice en su envase que siguen los parámetros exigidos por la AAFCO. Pero ¿cuáles son estos parámetros? El doctor Cristian Vergara, que es director médico de BARF Chile, pone un ejemplo de un alimento para perro que puede ser ilustrativo para nuestro caso también. Él dice esto: ahora un alimento, si tiene un 18% de proteína, cumple con la AAFCO y se puede vender. Sin embargo, la NRC, el Consejo de Recursos Nacionales de Estados Unidos, pide un recomendable de 25%. Para que un alimento sea aprobado por la AAFCO se necesitan dos cosas: 6 meses de ensayo, un mínimo de 8 perros. Si 6 perros pasan la prueba del ensayo, el alimento se puede vender
a grandes rasgos. Así que lo que voy a hacer es llamar a ver qué sucede, si es que me pueden aclarar cuál es la composición del alimento. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué sucede. Se ha comunicado con la línea de atención al consumidor de Mars Andino para nuestras marcas Pedigree, Whiskas, Kit Kat, Snickers, Milky Way y M&M. En un momento atenderemos su llamada. Su llamada es muy importante para nosotros. Por favor, deje su nombre, dirección, números telefónicos, correo electrónico, ciudad de donde se comunica, el motivo de su llamada. Tan pronto escuchemos este mensaje, daremos respuesta a su solicitud. De todas maneras, dejé mi mensaje en el inbox de Whiskas Perú. Estoy a la espera de la respuesta. Pero sigamos viendo la tabla. En los ingredientes se dice claramente que está compuesta de harina animal y o subproductos, que en realidad son los restos de animales cocinados, secados y pulverizados. Obviamente esto es de calidad inferior. Ahí dice claramente menudencias de pollo, puerco, res y o pescado. No se trata de partes magras de ninguna manera. Otro punto que también debe llamarnos la atención es que se mencionan a los conservantes BHA y BHT, los cuales son permitidos en dosis específicas y son los que hacen que las características del alimento permanezcan iguales en un periodo de tiempo. Ahora bien, el BHA está prohibido en alimentos infantiles y en el caso del BHT es un antioxidante sintético que procede de la industria petrolera. Entonces también habría que decir que todos los fabricantes de comida para mascotas afirman cumplir cabalmente las cantidades permitidas de estas sustancias, por cierto. Lo otro que me genera curiosidad es por qué la etiqueta no especifica la cantidad de sodio. Un gato debe consumir entre 21 a 42 miligramos de sodio al día. Entonces, ¿por qué no precisar la cantidad? ¿Será que el sodio que contiene Whiskas es superior a lo que debería? Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué los compradores estamos tan desprotegidos y vivimos sin saber qué es lo que les estamos dando a nuestras mascotas? ¿Acaso no hay autoridades que regulen esto? En el Perú, lamentablemente, tenemos un mal precedente desde el año 2018. En lugar de fortalecer la supervisión, cada vez se hace más laxa. Quiero citar un fragmento que encontré en el diario El Comercio. Se derogó la resolución directorial 0021 del SENASA, emitida el 20 de agosto del 2013, que estableció los requisitos sanitarios específicos de cumplimiento obligatorio en la importación de alimentos terminados para perros y gatos procedentes de cualquier país, correspondiente a la categoría de riesgo sanitario 2. Con la resolución de agosto del 2013, el SENASA había dispuesto como requisitos sanitarios que se debía especificar la materia prima, bovino, porcino, ovino, caprino, aves y otros, de los alimentos terminados para animales. También que el producto fuese apto para consumo animal y que el alimento haya sido sometido durante su elaboración a un tratamiento que garantice su destrucción de cualquier agente patógeno que afecte en la salud animal. Entonces, como ven, hemos perdido esto y al parecer a nadie le importa demasiado. Entonces, ¿qué podemos concluir? Debido a que el fallo renal es la principal causa de muerte por enfermedad en gatos en la actualidad y al mismo tiempo que la comida seca es lo que más consumen, entonces creo que podemos sospechar que una esté relacionada con la otra. Pero, y esto es importante, para tener total certeza de esto es necesaria una investigación especializada, sobre todo por el riesgo legal de hacer una afirmación que atente contra los intereses de una corporación gigantesca. Hay que tener mucho cuidado con eso también. Creo que muy poca gente quiere comprarse el pleito. Por otro lado, si en una comida balanceada hay una ínfima cantidad de proteínas, que incluso tienen un origen vegetal para un animal carnívoro y sobre todo una predominancia de carbohidratos, no creo que podamos esperar buenos resultados de esa comida. En el caso de los gatos, el exceso de consumo de carbohidratos está relacionado con enfermedades como diabetes, sobrepeso y obesidad. Por otro lado, las expectativas de enfermedades en gatos pueden aumentar con dos hábitos que son negativos. El primero es darles alimento en exceso. Hay que mirar la bolsa, porque en todas las bolsas hay una cantidad de comida adecuada según el peso y la edad. Tener el plato lleno todo el tiempo es una pésima idea. Sobrepasar esta cantidad diaria no es beneficioso para tu felino, sino todo lo contrario. El otro hábito nocivo es el poco consumo de agua. Debido a que los gatos en la naturaleza se hidratan consumiendo la sangre de los animales que cazan y comen, es necesario que si comen comida seca, beban mucha agua.
Otra opción puede ser la comida BARF siempre y cuando su producción asegure que se ha eliminado el toxoplasma. Ya es responsabilidad de los dueños tener en cuenta estos factores para evitar en la medida de lo posible que se desarrollen enfermedades como las que he mencionado previamente. Pero con esto quiero ser muy claro, no debemos responsabilizar a los dueños de los problemas de salud que genera el alimento. Basta con ver los mensajes de los dueños de gatos que han dejado en el muro de Facebook de Whiskas para hacernos una idea de la cifra de animales afectados. Los dueños de mascotas confiamos su salud en la marca de comida que compramos, eso es evidente, así que no deberíamos de pasar por momentos tan dolorosos. De igual manera, las autoridades deben tener un rol fiscalizador más activo, porque lo que estamos viendo es que en la actualidad hay todo lo contrario. Una última observación es que las otras comidas que encontré en el supermercado eran muy similares a la composición de Whiskas. Incluso algunas como Super Cat, Friskies, Rico Cat o Mi Mascot tenían un 30% de proteína, es decir, un 1% menos, y como principal ingrediente los granos de los que ya hemos hablado. El único caso que tenía solo un poco más de proteína era Cat Chow para gatos esterilizados. Y ni hablar de la comida húmeda, que aunque tiene niveles mayores de agua, lo cual es positivo, tiene niveles ínfimos de proteína. Hablamos de alrededor de 10 u 11%. Entonces, ¿Whiskas puede matar a los gatos? Podríamos decir que frente a otras alternativas no es la mejor comida para nuestro gato. No obstante, afirmar algo tan categórico como que produce la muerte de los gatos tiene consecuencias legales importantes y por supuesto requiere una investigación que lo demuestre. ¿Compraría Whiskas para mis gatos? Definitivamente no. Eso sí quiero que quede clarísimo, definitivamente no. Al igual que las otras comidas de supermercado que revisé, me quedan muchísimas dudas. Entiendo que la economía puede ser el factor decisivo para muchas familias o para muchos dueños, pero en el caso de no poder comprar un alimento de mejor calidad, sería mejor alternar con otras formas de alimentación y evitar los malos hábitos que señalé hace un rato. Finalmente, les recomiendo mirar el documental francés ¿Qué croquetas para nuestros gatos? Y también los videos del canal Muac Mascotas. Ambos recursos han sido sumamente importantes para elaborar este video y creo que todos podemos aprender bastante de ellos. No te olvides de suscribirte al canal, darle like y compartir. Este video ha sido hecho con esfuerzo y con la intención de tener la información adecuada para tomar las mejores decisiones para nuestros queridos felinos. Muchas gracias por mirar.